Muy bien. Buenos, buenos días, jóvenes, a todos. Vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? El curso es de literatura y vamos a llevar lo que es la literatura quechua, ¿ya? O llamada también prehispánica. Mira, ve, ustedes podrán apreciar las imágenes, todos esos rituales, ¿ya? ¿Ya? Todos esos rituales, ¿ya? Todos esos rituales que podemos apreciar, mira, ve. eh, Mira, estos rituales que se hacían, ¿ya? Llamada como panteísmo. Vamos a ver acá otra imagen, mira, que viene a ser el canto colectivo. Vamos a ver otra característica, ya se dedicaron netamente al campo, ¿no? Al campo. Vamos a ver acá una obra muy conocida, Ollantay, ¿no? Vamos a ver acá los mitos, sus costumbres que emplearon, su música también, su escritura, sobre todo más su forma literaria, ¿no? Nosotros vemos lo que es el curso de literatura siempre sin dejar de lado algunas características, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en el aspecto literario, en el aspecto literario. Nos vamos a fijar en el aspecto literario, ¿ya? Ahora, siguiente diapositiva. A ver, literatura quechua, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolló, cuándo se inició. Se inició desde la aparición del imperio hasta la conquista española. Por extensión, se alude a las manifestaciones literarias pre-incas, incas y a la literatura actual. A ver, chicos, mira, ve, en sí, la literatura quechua también se llama literatura inca o literatura prehispánica, ¿ya? Acuérdate eso, inca, prehispánica o literatura quechua. Se inició, se inició en el siglo XIII, aproximadamente en el año siglo XIII, en el año 1200, ya es después de Cristo. Cuando los españoles llegaron, ya estaba en la decadencia ya. 1532 que llegaron aproximadamente, en ese tiempo ya el imperio incaico ya estaba en decadencia. Quedaban los últimos, Atahualpa y Huáscar, los últimos incas que quedaban, ¿no? Ahora, eh, se le conoce también la literatura quechua, que le dije como literatura prehispánica, antes de la llegada de los prehispánicos, de los españoles. ¿Ya? Por eso también se le llama así, prehispánica, ante los españoles, ¿ya? Ahora, se desarrolló desde la aparición del imperio, mira, muy bien, hasta la conquista española, 1532, ¿ya? Quiero que te des cuenta. Vamos a ver la siguiente diapositiva, las características. A ver, vamos. Ya. Las características lo podemos apreciar acá, en la portada, ¿ya? Voy a mencionar las características. Quiero que ustedes jóvenes vayan anotando con un papel en la mano para que se den cuenta, ¿ya? ¿Qué era la característica de la literatura, en este caso quechua? Mira, ven, las personas, las clases, los incas, las personas que contribuían, se caracterizó la literatura porque fue oral, fue transmitiendo ya de boca en boca a través de la expresión, a través de los cantos, a los llamados cantos colectivos, ¿no? Pero que contaban historias, ¿ya? Mitos, leyendas, especialmente leyendas, ¿ya? Y quiere decir que la literatura quechua era una característica oralista, ¿ya? Oralista, oral nada más. ¿Por qué? Porque todos los cuentos, todo se daba a través de la expresión. Su lengua era el quechua, ¿no? Ahora, otra característica
característica, perdón, eran agraristas. ¿Por qué eran agraristas? Porque se dedicaban exclusivamente al campo, ¿ya? Al campo, ¿ya? Vamos a encontrar otra característica. Eran panteístas. ¿Por qué se dice que eran panteístas? Porque ellos tenían una creencia, ¿no? Que el universo, la naturaleza, todo encerraba a un solo Dios, ¿ya? Panteísta, ¿ya? Adoraban inclusive al sol, a la luna, ¿no? Eh, a cosas, objetos de la naturaleza, por ejemplo, a la naturaleza también, a la tierra, por ejemplo, la Pachamama, ¿no? Y un sinnúmero de ritos ceremoniales que le daban. Quiere decir que todo el universo, toda la naturaleza, todas sus creencias se enfocaban en dioses, ¿ya? Por eso se le llama que es panteísta. Otra de las características, ¿ya? Es anónima. Los escritos que se realizaban, ¿ya? Eran anónimos. No se colocaba un nombre. La persona que escribía, porque casi no se, bueno, no se escribía, solamente se difundía a través de la expresión oral, ¿ya? Y las personas que poco le escribían en quechua, ¿qué hacían? Dejaban un espacio anónimo, no colocaban su nombre. Por eso se caracterizó el anónimo. No colocaban su nombre, ¿ya? Y eran, otra de las características, el canto, o llamado también canto colectivo o canto, canto grupal, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver otro, ¿verdad? Otra de las características está las clases. Eran clases, ¿ya? Clasistas. ¿Por qué? Clases sociales, porque eh, estaban subdivididas en clases. Eran clasistas, ¿ya? Por eso le llaman clase social, ¿ya? Estaban, por ejemplo, la nobleza, ¿no? Habían dos clases sociales en el imperio incaico. Ya ustedes en historia lo han visto, ¿no? Las dos clases sociales que existieron en el imperio incaico, uno que estaba representado por la nobleza y el otro, el pueblo, ¿ya? Muy bien, listo. Y también sus mitos, ¿no? Sus cuentos, sus mitos que lo vamos a ver. Continuamos. Siguiente diapositiva. Ahora sí. Vamos a ver la literatura que he hecho en la época colonial, ya, siglo XVII, hasta la rebelión de Tupac Amaru, esto continuó todavía, ¿no? Eh, Vamos a ver, la lengua quechua, ¿no? Fue escrita y también fue oral, ¿no? El drama de Ollantay, que fue uno de los escritos que lo vamos a ver, es una, es una historia, ¿no? La historia de amor, en este caso prehispánica, antes de los españoles y también colonial, ¿no? La lengua quechua, ¿ya? La lengua quechua se caracterizó por ser oral y escrita, ¿no? Era escrita a través de lo hacían a través de acciones, ¿no? ¿no? Obras teatrales, cantos corales, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Actividades, ya, cantos, ya, pueden ser rituales. También cuando hacían sus ritos, hacían sus cantos, sus interpretaciones, sus manifestaciones al dios al dios sol, ¿no? O a la quilla, ¿no? A la quilla, a la luna, o a la Pachamama, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Obras teatrales y orales, como le digo, dentro de están los relatos y los mitos que se contaban así al aire, ¿no? Iban en familia, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos que darnos cuenta que su organización hubo dos vertientes, para la nobleza y para el pueblo, ¿ya?
Y acá está en sí las características, ¿no? A ver, característica oral. Se transmitió de generación en generación hasta que fue trasladada a la escritura, al quechua, ¿no? Anónima. Se desconocen los autores de esta literatura. No vamos a encontrar ni el Ollantay, no vamos a encontrar quién lo escribió, no se encuentra, ¿ya? Fue una obra anónima, ¿ya? Colectivista, ¿ya? Se cultivaba de manera grupal, muy bien, colectivista. Eso está en el primer dibujo de la portada que hemos empezado, ¿no? Agrarista, temas, personajes están vinculados al campo, a la naturaleza y a la agricultura, ¿ya? Vamos a encontrar también clasista, ajá, acá le dije, musical, concibe música, poesía, danza, una sola actividad. Y animista, concibe a la naturaleza como un ser viviente, animista, en el que cada componente tiene un espíritu y en el que el hombre solo es el elemento más, ¿ya? Ahora, acá vamos a ver clasistas se enfocaron en dos clases sociales, ya dos tipos de literatura, de acuerdo a las clases sociales. La literatura oficial, ¿ya? O también cortesana, y la literatura popular. La literatura popular. A ver, la literatura y a la vez las enseñanzas. ¿Quién lo desarrolló? Mira, ve. Por un lado, acá voy a colocar la literatura, a ver, ¿dónde está ya? La literatura oficial, o la literatura, estoy subrayando, o la cortesana, ¿ya? Estuvo desarrollado dentro de la corte de los incas, ¿ya? Y es eminentemente didáctica y religiosa, ¿ya? Estuvo a cargo de los amautas, ¿ya? De los amautas. ¿Quiénes eran los amautas? Los maestros que enseñaban la literatura, especialmente a las clases sociales bien acomodadas o a las clases pudientes, ¿no? Y la literatura popular, la literatura del pueblo, como se le llamaba, ¿ya? ¿Dónde surge? La literatura popular surge en el campo. En el otro, el oficial fue dentro de la corte de los incas, sus estatuas de los incas, ¿no? Y en la parte del pueblo, la popular, la literatura se dio en los pueblos, en el campo, ¿ya? De ahí trajeron lo que es el género lírico. Y estuvo a cargo de los maestros quienes enseñaban ellos eran los arábicos, ¿no? De cuestión. Ara, chicos, los arábicos. Ya ellos fueron los que enseñaban, los que impartían el conocimiento a la gente del pueblo. ¿Ya? Eran los arábicos. ¿Ya? Y en el otro, los amautas. Ok. Siguiente diapositiva. Bueno, acá yo le he puesto ya, mira, ve, está más detallada, mira, ve, cortesana, los amautas eran los maestros los que enseñaban, los quilcamayos también, o los quipucamayos, ¿ya? Ahora, característica, ya la hemos llevado, mira, ve, acá está, oral, animista, politeísta. Ah, politeísta era porque poli, ¿ya? Adoraban cantidad de dioses, ¿ya? Politeísta, ¿ya? La panteísta, que se enfocaban en la naturaleza, en el universo, en sus creencias, y todo enfocaba a un solo Dios, ¿ya? ¿Por qué era animista? Lo acabo de decir, ¿ya? A ver, los que recuerdan, a ver, animista, acá está, concibe a la naturaleza como un ser viviente. ¿Por qué era animista? Porque ellos pensaban que la naturaleza era un ser viviente. Tenía un espíritu la naturaleza,
¿Por qué? A ver, porque ellos, ¿por qué crees que ellos adoraban a la Pachamama? Y ponían su maíz, ponían su maíz, sus habas, todos, y hacían sus rituales y lo ofrecían, ¿no? Lo quemaban y lo ofrecían, ¿no? O cocinaban y lo ofrecían para ellos especialmente, porque le daban gracias a la tierra, porque la tierra era como un ser viviente que le daba, por ejemplo, para producir la papa, la yuca, el camote, imagínate, ¿no? Nosotros vemos, sale, ¿no? Sale bastante, ¿no? Bastante cosas de la tierra, ¿no? Por ejemplo, las frutas, la la manzana, todo lo que son frutales, todo lo que son tubérculos, papa, y con eso nosotros comemos. Entonces, le daban gracias a ellos, porque gracias a esa madre naturaleza, ellos comían. Por eso se llama animista. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Clasista, ya dije, cosmogónica, fines didácticos, y dentro de los fines vamos a encontrar la, didácticos, fábulas, sentencias morales, a ver, ama sua, ama aquella, no robe, ama aquella, ama sua y ama yuya. No seas holgazán, no robes y no mientas, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Esto, clase popular, hubieron dos clases. Y vamos a ver los géneros que se emplearon. Ya, por ejemplo, ya, a ver, en el género épico, vamos a ver, ¿ya? Primero vamos a comenzar por el género épico, ¿ya? Tra- trataban de explicar, ¿ya? Trataba de exaltar, perdón, exaltar las hazañas de guerreros, poemas cosmogónicos, ¿ya? A los poemas cosmogónicos, por ejemplo, el Iyitichi Huiracoche, ¿ya? Otro, desencadenaban, perdón, destacaban las diferentes mitos y leyendas. Por ejemplo, el mito o la leyenda más conocida, ¿no? Por ejemplo, a ver, el más conocido, Manco Cápac y Mama Hoyo. Otro, los hermanos Ayar, Quitumbe, Paucaritampu, ¿ya? De Bichama, de Con, o el rey, el mito de Con, o el mito o la leyenda de Nyland, ¿ya? Vamos a ver. En el género lírico, ¿ya? Esto lo épico, lo guerrero. ¿Qué es algo épico? Es algo majestuoso, ¿ya? Por ejemplo, de los hermanos Ayat y Manco Cápac, dice que los hermanos Ayat, Manco Cápac, que salieron, ¿no? Del lago Titicaca, ¿no? Es algo increíble, algo épico, ¿no? Lo épico es algo majestuoso, donde podemos exaltar, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver, en el género lírico, desarrollada por los arabicus, ¿ya? Eran los maestros, pero ¿a quiénes le enseñaban los arabicus? Al pueblo, al pueblo. Sobresalen las especies como el aragüí, ¿qué es? Es canción, todo esto es poesía, ¿ya? Canción de amor y ausencia, ¿no? El ainu, que era canto amatorio, ainu, ayi, canto alegre, trabajo de la guerra, huacaye, canto racional religioso, atayaki, ¿no? Son palabras que están en quechua, no están traducidos, fúnebre, algo malo, canto triste, ¿no? Huacatanqui, reproducción de ganado, el almoray, pedida de cosechas buenas, pedida, ¿no? Ayamará, Ayamarama, canto de los muertos. El Yamaha, canto pastoril. Cachigua, canto popular costumbrista. Urpi, bueno, esa palabra, urpi significa paloma, ¿no? Una palabra quechua. Alusivo a una paloma, ¿no? Veneración, ¿no? Canto exclusivamente. O canto alusivo a la paz, podría ser. Cachapari, canción de despedida. Y Huanca, canto de dolor.
¿ya? Son poesía. Y de ahí vamos a ver un mito y vamos a ver una historia, en este caso de amor dentro de la literatura quechua. Y el dramático generalmente está vinculado a las ceremonias religiosas. Acá es difícil que actuaban, ¿ya? No actuaban, por ejemplo, en el género dramático en el año 1500, 1700, cerca del romanticismo, ¿no? En este caso, no podemos poner un Romeo y Julieta como un género dramático. Es un género dramático, pero en ese tiempo no se hacía de esa manera, ¿no? Solamente eran ceremonias que se realizaban en base a los dioses, en agradecimiento, culto, ceremonias religiosas. En eso podemos destacar el género dramático que hacían los incas, ¿no? Lo vamos a ver en el Inti Raymi, especialmente, es un género dramático, ¿no? También trataba unos temas guerreros y de la vida cotidiana. Temas guerreros desarrollaron el drama y la comedia, destacan las comedias Llama Llama, Hanansi, Ayacucho. Pieza dramática más importante es la conocida Ollantay, ¿ya? Ollantay. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ya, este es un mito, ¿ya? Se llama Incarri, ¿ya? Incarri. Vamos a verlo breve, ¿ya? A ver, vamos a ver, ya. ¿Quién era? A ver, Incarri es el dios del mundo, para que te tengan conocimiento, andino, ¿ya? En Andes, ¿ya? El mundo andino o una de las manifestaciones tardías. Como tal se le atribuyen las cualidades de suprema deidad, de un dios. Es creador de todo lo que existe y fundador del Cusco, ¿ya? Es un mito, ¿ya? Un mito, leyenda del Cusco. Su nombre no es una contradicción de Inca Rey. Al llegar los españoles a Perú, Inca Rey fue apresado con engaños, ¿ya? Por España, ¿ya? España Rey, ¿ya? España Rey, así, ¿ya? A su vez, contracción de España, Rey, España Rey, es decir, el rey de España. Pero no solo él, sino simbólicamente con él, la civilización occidental cristiana. Los españoles trajeron esa religión cristiana, ¿ya? España Rey, ¿ya? Martirizó y dio muerte a Incarri, ¿ya? Y dispersó sus miembros por los 4 lados que conforman el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Por ejemplo, sus extremidades superior, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades lo dispersó. Sus miembros, ¿no? Los 4 que lo conformaban lo separó, ¿no? Y enterró su cabeza. Mira, ¿dónde le enterró su cabeza? En el Cusco. Sin embargo, esta cabeza está viva y se está regenerando en secreto en el cuerpo de Incarri. Y cuando se reconstruya o reconstituya el cuerpo, este volverá, derrotará a los españoles y restaurará el Tahuantinsuyo y el orden del mundo quebrado por la invasión española. Otras versiones del mito, con matices cristianos evidentes, dicen que cuando regrese Incarri será el fin del mundo y el juicio final. Esto lo toman como si fuese Incarri como si fuese la Iglesia Católica, ¿no? Como si fuese Jesús, como si fuese Dios, ¿no? Y este viene a ser un mito quechua de los incas, ¿no? Y se llama Incarri. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció la historia de Incarri? Es conocido como El Salvador también, ¿no? O Inca Rey, ¿no? Muy bien. Ya. La leyenda de los hermanos Ayer. Vamos a hacerlo resumen. Ustedes ya tienen este es un escrito también, ¿ya? Creo que ustedes ya lo saben, ya vamos a recordar, ¿ya? Incarri sí, lo que es nueva. Cuenta la leyenda que salieron 4 ventanas del cerro de Tamputoco, 4 hermanos fortachones, ¿no? Con sus respectivas esposas. Mira, ve,
Acá vamos a encontrar, ¿ya? El cerro de salieron, ¿no? Con la finalidad de hundar un imperio, ¿no? De, de conquistar, de crear, de encontrar un imperio, ¿no? Cada uno tenía sus parejas, habilidades. Por ejemplo, ¿ya? Ayarkach podía volar, imagínate. Ya tenía sus alas, ¿ya? Imagínate, ¿ya? Ayar Uchu tenía una onda que hacía temblar los cerros, te tumbaba un cerro. Por ejemplo, el cerro de un ondazo tumbaba el cerro San Cosme. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O el cerro San Cristóbal, que está en el Rímac, ¿no? ¿El Rímac? Ya, listo. Otro. Pero esto no le valió mucho porque empezaron, bueno, tú sabes que entre hermanos hay codicia, hay envidia, ¿no? Aunque parezca mentira, siempre uno siente así, ¿no? Codicioso, uno quería el poder. ¿Qué es lo que querían ellos? De que era envidioso, del tener el poder y querían el poder, ¿ya? Por eso enviaron o tenían envidiaron también, ¿no? A Ayalcache a las cuevas y las encerraron, ¿ya? El sol, al escuchar sus lamentos, lo convirtió en pájaro, ¿ya? Lo convirtió en pájaro y lo liberó, ¿ya? Ayaruchu fue convertido en estatua de piedra y Ayar Auca, ¿ya? En estatua de sal. Y solo quedó Ayar Manco con su esposa y las de sus hermanos y fundaron el imperio y enseñaron a los hombres y mujeres a realizar diversas actividades. Ya está. Ya, y vamos a ver el argumento de Kusikuyo. Bueno, es Ollantay. Esta es una de las, cuando te enseñen lo que es literatura, literatura quechua, lo principal que te van a enseñar es la obra Ollantay, ¿ya? ¿De qué trata? Este es un argumento, vamos a hacerlo rápido que nos quedan ya 10 minutos, ¿ya? Vamos a leer, ¿ya? A ver, esto. Y dice así, a ver, es un argumento, ¿ya? El general Ollantay, de origen plebeyo, es un plebeyo, ¿ya? Porque pero él es un general. El Inca, ¿ya? Da a conocer sus amores con Usi Couyu, ¿ya? Estrella, ¿no? Al enterarse, Pachacútec, quien es el Inca, el supremo, ¿no? Es el Inca. Al enterarse Pachacútec, ¿ya? De las intenciones matrimoniales, él se había enamorado de la hija del Inca, imagínate, Pachacútec, el último Inca, y él solamente era un plebeyo, no un servidor, una persona que estaba a cargo del general de toda la organización de guerreros del Inca, ¿no? De Pachacútec, perdón, eh, de Casa Pachacútec. Ahora, él tenía un sirviente, Piquichaqui se llamaba. Piquichaqui era su sirviente, eran amigos entre Ollantay, ¿ya? Y Piquichaqui. Le contaba que se había enamorado de la hija de Pachacútec, del Inca Pachacútec. Pero dijo, ¿cómo te vas a enamorar tú? Le decía, si tú eres solamente eres un servidor, un empleado, un plebeyo, no creo que te acepte el Inca como, como familia, ¿no? Entonces, vamos a tener ¿ya? Las intenciones matrimoniales, ¿ya? De Ollantay. Reprende a este y ordena la reclusión de su hija en el Ayahuasi, el Ayahuasi es el lugar donde se enseñaban a las mujeres quehaceres del hogar, ¿no? Como cocinar, hacer vestidos, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Lo manda ya. ¿Quién era la chica? Usikouyo, ¿ya?
Del amor secreto entre Ollantay y Kusikoyo nace una niña, Imak Sumak. Ya Suma significa belleza, ¿no? Ollantay, desilusionado, decide sublevarse, llega a pelearse entre el Inca y el plebeyo y el Inca, en este caso Pachacute, contra el Inca y se posesiona de la fortaleza. Se posesiona de la fortaleza Ollaitambo. Pachacútec envía a Rumiñahui a sofocar la rebelión, pero es derrotado, ¿no? Se subleva, se revela Ollantay. Tiempo más tarde, Rumiñahui recurre a la astucia para vencer a Ollantay, ¿no? Hay enfrentamiento, finge estar castigado por el Inca y así logra ingresar a la fortaleza. Una vez dentro, aprovechando la oscuridad de la noche, abre las puertas a sus soldados. Así derrotan, sin combate, mira, a los defensores de Fortín. Ollantay y otros jefes son conducidos en condición de prisioneros. Ollantay es llevado donde el Inca Tupac Yupanqui, sucesor de Pachacútec, ya había muerto, ya, o sea, pero igual seguía en enfrentamiento, sucesor de Pachacútec, ¿no? Se había quedado esto, ¿ya? Se había quedado a cargo, murió Pachacútec, pero seguía el enfrentamiento, ¿no? Tupac Yupanqui, vamos a ver acá, es el Inca que le precede después. El Inca con gesto magnánimo perdona a Ollantay. Poco después pone en libertad a Kusikoyo, que viene a ser su hermana, ¿ya? Entonces, cuando muere, cuando muere Pachacútec, le cede el trono, ¿quién? El hijo, ¿no? Entonces se queda a cargo. ¿Y quién es su hermana? Kusikoyo, su hermana. Y da a su asentamiento para que se case con Ollantay, pero el padre no lo dejó que se case. ¿Ya? Pero seguían los enfrentamientos. Al final, Ollantay llega a casarse y a consumarse ese amor de la nobleza y un plebeyo. O sea, quiere decir entre la nobleza y un pueblo. Y una persona que dentro del pueblo, ¿no? Imagínate, ¿no? Como son ricos y pobres, porque tenían un estatus, ¿no? Era una clase social. Imagínense, al final llegan a casarse, tienen su hijo, ¿no? Y maxuman una niña, ¿no? Y ahí termina la historia de amor entre Ollantay y Cozy Code. Eso sería todo, chicos. ¿Qué le pareció?